Bueno, el Señor Jesús les bendiga. Bueno, en esta ocasión quiero eh, mostrar un texto que utiliza la Trinidad para pues hablar, ¿cierto?, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Entonces hay un texto muy controversial que ellos utilizan, y es San Juan capítulo 14, versículo 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el énfasis que ellos le ponen es que Jesús dijo que él y el Padre iban a venir a morar en el creyente, ¿cierto? Vendremos a él, vendremos en plural. Entonces ahí ellos dicen, ¿sí ven? Allí Jesús está diciendo que el Padre y él van a venir a morar en el creyente. Es decir, que según la Trinidad, este texto habla de dos espíritus que van a venir a morar en el creyente: el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo. Y eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia no habla de dos espíritus que van a venir a morar en el creyente. La Biblia habla de un espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3: solícitos en guardar la unidad del espíritu, no de los espíritus, ¿cierto? Y en el versículo 4 el apóstol Pablo dice: un cuerpo y un espíritu. Siempre se habla de un espíritu. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No los espíritus, como si fueran dos espíritus que existen. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Entonces Gálatas 5:21 también habla del fruto del Espíritu, no del fruto de los espíritus. Entonces usted puede ver que allí ya están desenfocados, porque le dan el enfoque al texto como si Jesús estuviera hablando de dos espíritus que iban a venir a hacer morada en el creyente. Y la Biblia habla de un espíritu. Entonces, ¿quién fue el que vino a morar en el creyente? ¿Fueron dos espíritus los que vienen a morar en el creyente? No. Colosenses 1:27 dice el apóstol Pablo: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo dentro de nosotros. Es Cristo en la esencia de su espíritu el que mora en el creyente. No hay dos espíritus, el del Padre y el del Hijo, separados morando. No, es Cristo en vosotros. Cristo es el que mora en el creyente. Filipenses 1:19 el apóstol Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, la suministración, la entrega, la provisión del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Sí ve? Que habla es del Espíritu de Cristo morando en el creyente. Es Cristo en su Espíritu el que mora en el creyente. No son dos espíritus, del Padre y el del Hijo, morando en el creyente. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿sí ve? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿cierto? Pero si Cristo está en nosotros, ¿cuántos espíritus hay? ¿El del Padre y el del Hijo por separado? No. El Espíritu de Jesucristo que mora en el creyente. Entonces yo ayer le preguntaba a un señor trinitario, que me lo encontré por ahí evangelizando, un señor de la Alianza Cristiana por acá, que él decía que el Espíritu Santo era uno y el Hijo Jesús era otro. Entonces yo le dije, cuando el apóstol Pablo habla en Filipenses 1:19 del Espíritu de Jesucristo, cuando el apóstol Pedro habla en 1 de Pedro 1:11, si no estoy mal, pero es en el capítulo 1 que el apóstol Pedro habla de que el Espíritu de Jesucristo era el que moraba en los profetas. Era el Espíritu de Jesucristo que estaba en ellos. Entonces yo le pregunté, ¿el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu Santo son dos personas distintas? Y me terminó diciendo que sí, que el Espíritu de Jesús era uno y el Espíritu Santo era otro.
Entonces yo le dije, usted está contradiciendo las escrituras, porque las escrituras no hablan de dos espíritus por separado, las escrituras hablan de un solo espíritu. Y el que viene a morar en el creyente es el Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo. No hay dos espíritus morando en el creyente. Y fíjense que en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, Jesús, en su oficio como hijo, dice que es el Padre el que enviará el Espíritu. Él dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él como hijo, en el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, él en su oficio como hijo, dice que él rogará en su oración sacerdotal como sumo sacerdote. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Interceder, rogar por el pueblo. Y Jesús en su oficio como sumo sacerdote, como hombre, en su oración sacerdotal, iba a rogar al Padre para que enviara, ¿cierto?, el Consolador. Entonces usted ve que en su oficio como hijo, Jesús iba a rogar para que el Padre enviara. Él dice que el Padre iba a enviar el Espíritu allí en su oficio como hijo. Pero en Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús ya se identifica como el Padre, que es el que envía el Espíritu. Él dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí ven? Que aquí ya se está identificando como el Padre que es el que envía el Espíritu. En el versículo anterior, San Juan 14, 16 y versículo 26, Jesús se identifica como el Hijo que ruega para que el Padre envíe el Espíritu. Y dice que el Padre envía el Espíritu. Pero acá en Juan 16, 7, Él se identifica como el Padre, que es el que envía el Espíritu. Allí usted está viendo los dos roles, las dos funciones de Jesús. En el versículo anterior se identifica como el Hijo que ruega para que el Padre envíe el Espíritu. Y acá en Juan 16, 7 se identifica como el Padre que es el que envía el Espíritu. Porque Él dice que si me fuera, yo mismo enviaré el Espíritu. Y en San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, o 17 y 18, Jesús se identifica como el Espíritu. Jesús le dice a los discípulos, el mundo no puede conocer al Espíritu porque ellos no le ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos que ellos sí conocen al Espíritu si anteriormente les viene diciendo que apenas va a rogar para que el Padre envíe el Espíritu? Si el Espíritu no había venido, ¿por qué Jesús le está diciendo a los discípulos que ellos ya lo conocen? Y luego les explica el por qué lo conocen. Porque mora con ustedes. En presente, porque el Espíritu está con ustedes. ¿Y quién era el que estaba ahí con ellos? Jesús. Jesús está identificando como el Espíritu ustedes ya lo conocen porque está en este momento con ustedes. Y luego les dice, ya no estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Ese Espíritu que ahora está con ustedes se va a ir, es decir, Él mismo se iba a ir. Y ahora va a venir a estar en ustedes. Por eso en el 18 les dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí ven? Que en San Juan 14, versículo 16 y versículo 27 dice que Él rogará al Padre para que el Padre sea el que envíe el Consolador. Pero en el versículo, en capítulo 16 de Juan, versículo 7, dice que Él mismo es el que lo va a enviar. Y luego acá en Juan 14, 18 dice que Él mismo es que va a venir como Espíritu. Mire las tres facetas, los tres roles de Jesús. Ruega para que el Padre envíe el Consolador, que es el Espíritu. Luego se muestra como Él mismo, que es el que va a enviar el Consolador. Y luego se muestra como el Consolador que va a venir. ¿Sí lo entendió? ¿Sí ven? Entonces ahí usted puede ver los tres oficios de Jesús. Como Padre que envía el Consolador, como Hijo que ruega para que el Padre envíe el Consolador, y como el Espíritu que es el que va a venir a morar dentro del creyente. Entonces ese texto de que vendremos, que Jesús dijo que el Padre y Él iban a venir y iban a hacer morada en el creyente, no está hablando de dos espíritus distintos. Está hablando de Jesús como el Espíritu que va a venir a morar en el creyente. Nosotros no tenemos dos espíritus adentro, tenemos un solo Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo.